Gracias, gracias, gracias. Hermano, nos gozamos en esta mañana. Porque hay lluvia afuera, pero hay lluvia aquí adentro también. ¿Ok? Hay lluvia aquí adentro. El Señor ha prometido enviar la lluvia temprana y la tardía. Así que para unos es temprana y para otros es tardía, pero llegó. Y aquí está la bendición que el Señor nos da de estar un día más en su casa para alabar y glorificar su nombre. Y seguimos en el estudio de la palabra. La verdad que he visto cómo el Señor me ha llevado en una cadena en el mismo tema sin haberlo propuesto desde antes. Y nos ha estado hablando por esta última semana sobre el tema de la fe. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en cada tema que hemos tratado está la fe envuelta. Está la fe como propósito de que Dios nos está hablando. Y comenzamos hablando sobre que no era suficiente con oír, no basta con oír. Después estuvimos hablando que la necesidad de que nuestra fe no faltara, de cuidar de que esa fe no falte, ¿verdad que sí? Y la semana pasada estuvimos hablando lo que nosotros debemos de hacer como cristianos, como hijos de Dios, para que esa fe no nos falte. Porque es que el Señor nos instruye. Y la fe, hermano, está de principio a fin, porque es la fe la que nos lleva a Dios, es la fe la que nos sostiene, es la fe la que todos los días nos hace recordar que esas promesas de Dios son fieles y verdaderas, que podemos creer confiadamente, aunque no veamos que Dios está obrando. Y hoy, con la ayuda del Señor, pues vamos a estar seguir hablando sobre la fe, y el tema que el Señor me ha dado para hoy es la prueba de la fe. Así que nuestra fe, a través de todas estas enseñanzas, nosotros podemos decir que el Señor ha ido poniendo semillas que está fortaleciendo nuestra fe, semilla que viene para fortalecer nuestra fe, para que nuestra fe sea firme, que nuestra fe tiene que ser firme. Nuestra fe tiene que crecer, como les dije en uno de los mensajes. Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros una medida de fe, pero no es con el propósito de que se quede allí. Es de que nosotros, sembrando a través de la fe, en la creencia en esta palabra y viviendo una vida que como hijos de Dios, esa fe aumente, esa fe se fortalezca, y para eso es la palabra, porque lo que alimenta nuestra fe es que la palabra de Dios. Así que mientras más nos depositemos por completo a buscar de Dios, a dejar que el Espíritu Santo nos enseñe, nos muestre, nos revele esta palabra, nuestra fe se afirma. Y tiene que ser firme, como dice en la palabra. Mire que hay 1, 2, 3, 4 libros en la Biblia que repiten la misma frase. Es Habacuc, Romanos, Gálatas y Hebreos. Y repiten esta misma frase. El justo por la fe vivirá. Apúntelo. El justo por la fe vivirá. Y cuando en la palabra de Dios se repite algo muchas veces, tiene un propósito. Y es llamarnos la atención. Que prestemos atención a lo que el Señor está diciendo. Y vamos a ver lo que dice cada uno de estos libros, estos profetas o apóstoles, que en un momento el Señor puso en su corazón que hablara al pueblo y le dijera, el justo por la fe vivirá. En diferentes circunstancias que estaba pasando cada uno de estos autores en el momento en que vivieron. Mire cómo dice Habacuc, capítulo 2, verso 4. Apúntelo para que usted le pueda decir a otro. Usted sabe que el Señor dice en su palabra una y otra vez, 4 veces, a través de estos siervos de él, que el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4 lo dice de esta manera. Y Señor, hemos comenzado, te hemos adorado y nuevamente presentamos esta palabra que tú, oh Señor, a través de la cual tú volverás a ministrarnos, a través de la cual tú volverás, Señor, a cimentar,
oh, nuestras almas, Señor, en ti, en la fe, en ti, Señor, Dios de la gloria. Y aquí estamos, Señor. Abre nuestros oídos espirituales para que esta palabra caiga, oh Señor, en tierra fértil, Dios eterno. Sí, Señor, el corazón que es donde tú siembras, oh Dios, tu palabra. Nosotros queremos que nuestros corazones estén abiertos a ti para que esta palabra, cuando llegue, Señor, quede, oh, tan profunda en nuestros corazones que podamos ver el fruto de ella en nuestras vidas, Dios eterno. Y en este día, tú nos estarás hablando sobre la necesidad de la prueba de la fe. Y como les decía, hermano, Habacuc 2:4 lo dice de esta manera: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Todos tenemos que salir de aquí hoy aprendiendo algo. Y si no se recuerda nada más de las demás versos de la palabra que vamos a estar considerando, que sabemos que va a quedar sembrada en nuestros corazones, pero por lo menos podemos salir diciendo en nuestra mente, con nuestros labios: el justo por la fe vivirá. Repitámoslos. Entonces, pero como estamos hablando de la fe y la fe es acción, entonces vamos a decirlo con más fuerza: el justo, amén. Y el profeta Habacuc declara que aquellos cuya alma no es recta, no es sincera, no es realmente pura, dice que se enorgullece. Y hemos dicho que los orgullosos son aquellas personas que confían desmedidamente en ellos. O sea, que no tienen a Dios primeramente presente en sus vidas. Que primero ellos, aunque confiesan a Dios, pero realmente su mirada está mayormente puesta en ellos mismos y se enorgullecen. Así que, pero en cambio dice que el justo, ¿quién es el justo? Los redimidos por la sangre de Cristo, nosotros. Pero el que es justo, el que camina en integridad, el que camina en verdad, dice, ese es el que confía en Dios. El que camina en integridad, el que confía en Dios, ese es el justo. Vivirá por la fe. Viven con su confianza puesta en Dios y no en las cosas de la tierra y no en las cosas que perecen, como decíamos en el mensaje anterior. Poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas que no perecen. Que busquemos las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. Y el que está buscando las cosas de arriba, las cosas de Dios, las cosas espirituales, los caminos justos de Dios, esos son los justos, que vivirán por la fe. ¿Por la fe en quién? Aquel que han creído en el Dios Todopoderoso, en Jesucristo. Así que eso es lo que quiere decir Habacuc cuando está hablando en esos días. También el apóstol Pablo en Romanos 1:17. Veamos esta misma expresión ahora a través de Romanos 1:17. Y Pablo dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Se recuerdan de ese verso la semana pasada? Por fe y para fe. Pues Pablo, volvemos a hablar en ese verso donde Pablo dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Pablo no dijo nada que se le ocurrió. No fue una buena idea que se le ocurrió a Pablo. Pablo habló lo que estaba escrito en los profetas, en Habacuc. Mas el justo por la fe vivirá. Y el apóstol Pablo utiliza esta frase para explicar la justicia de Dios, la cual es necesaria para la salvación, que se revela por fe y para fe. Es decir, la fe es el medio por el cual se recibe la justificación, o sea, la salvación de Dios, y se vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Es por la fe, la justicia de Dios. La justicia de Dios que fue imputada en Cristo.
Porque Jesús fue el que llevó nuestras culpas, ¿verdad que sí? Él fue el que nos libertó del pecado y de la muerte eterna. Entonces, la justificación, la justicia de Dios en Cristo Jesús nos declaró libres. El pecado decía, muerta al pecador. La ley decía, muerta al pecador. Pero la justicia de Dios en Cristo Jesús, Cristo cargó nuestros pecados y ahora Él declara libre, justos a los pecadores. Como siempre hemos dicho, no puede haber un juez justo si no hace justicia. Entonces, Dios nos hizo justicia por nuestro pecado, pero lo hizo porque Cristo tomó el lugar nuestro. Y hoy nosotros podemos declarar que somos justificados por medio de la fe. Por medio de la fe. Usted ve que todo es por fe y para fe. Nosotros hemos sido justificados. Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús, por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que este tema de la fe, hermano, esto nos tenemos que empapar de tal manera porque por la fe vivimos, por la fe hemos sido salvos, por la fe nos sostenemos hasta el final. Y ya va a ver que es así. Entonces, ahora, el mismo Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 3:11, mire cómo lo dice. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿No podemos nosotros justificar delante de Dios por la ley? No, porque la ley lo que señala es el pecado. La ley nos muestra el problema, pero no nos da la solución. Solamente a través de Cristo Jesús, por Él haber tomado nuestro lugar y haber ido a la cruz del Calvario y derramar su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, para perdonarnos de nuestros pecados, solamente allí es donde nosotros podemos ver que a través de la fe, la justicia que fue imputada en Cristo Jesús, nosotros podemos ser salvos. La fe en Cristo Jesús. Así que dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Es algo evidente, eso no se puede negar. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Aquí el apóstol Pablo refuerza la idea de que la ley no puede justificar a nadie ante Dios, sino que la fe es el camino hacia la vida eterna. No hay otra. Es la fe en Cristo Jesús, es la fe en ese sacrificio de que Cristo murió por nuestros pecados, que nos justifica, que nos lleva al camino hacia la vida eterna. Nadie más puede hacer por nosotros nada, hermano, solamente el sacrificio de Cristo, que nos da esa seguridad de vida por lo que Cristo hizo. Aleluya. Y el último verso está en Hebreos capítulo 10:38. Apúntelo, Hebreos 10:38. Mire cómo lo dice el autor. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Así que aquí el autor de Hebreos nos anima a perseverar en la fe, recordando que aquellos que perseveran en la fe serán salvos. Fuimos salvos por fe en Cristo Jesús y seguimos en este caminar por fe. Y tenemos que perseverar en esa fe. ¿Y en esa fe en quién? En Cristo Jesús, en lo que Cristo hizo por nosotros. El sacrificio, un sacrificio fue suficiente. Una vez y para siempre. Así que el que escribió Hebreos, que mucha gente dice, y yo estoy con eso, que pudiera haber sido Pablo, solamente que como Pablo siempre firmaba sus cartas, pues no podemos atestiguar eso, pero tampoco dice quién fue. Pero sí, hermano, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Es el Señor el que está hablando. Porque mire qué lindo lo dice. No agradará mi alma, que es lo que hemos estado enseñando anteriormente. Que por la fe es la única manera que nosotros podemos agradar a Dios. No hay otra manera que agrademos a Dios. No es por nuestras obras. No voy a hacer algo para que Dios se ponga contento. No. Dios está contento con nosotros cuando estamos firmes en esa fe, en Cristo Jesús, en la seguridad que Él fue el que proveyó para nosotros. Y esa fe, nada ni nadie la podrá sacar de nuestros corazones. Como le dije, nos podrán quitar el libro,
Podrán cerrar las puertas de los edificios, pero la iglesia del Señor prevalecerá por siempre. Así que eso es el gozo de tener esta fe, esta seguridad, porque pase lo que pase, es la fe nuestra que nos sostiene. Es la fe en esta palabra. Es la fe en lo que salió por la boca de Dios. Entonces no importa lo que pase, lo que me ocurra, pero yo sigo creyendo que el Dios que me llamó es fiel y verdadero para sostenerme. Así que la frase, el justo por la fe vivirá, implica que la fe en Dios es esencial para la vida espiritual y la salvación. No se trata solo de creer en la existencia de Dios, porque usted le pregunta a la mayoría de la gente y creen que Dios existe. Son muy pocos los ateos. Y son ateos porque no quieren dar cuenta. Porque se piensan que no tienen que darle cuenta a nadie. Si dicen que no hay Dios, pues yo no le tengo que dar cuenta a nadie. Yo creo que no hay Dios, entonces no tengo a nadie que darle cuenta. Pero se engañan a ellos mismos. Porque todo lo creado habla de un creador. Así que, si no, dice, no se trata de creer en la existencia de Dios, sino de confiar en sus promesas y vivir de acuerdo a su voluntad. Esta fe debe ser activa y manifestarse en acciones que demuestren amor y obediencia. La fe, por lo tanto, no es un acto aislado, sino un estilo de vida que transforma a la persona y le permite disfrutar de la vida eterna. Hermano, nuestra fe es algo que nosotros vivimos día tras día. No podemos avergonzarnos de quién hemos creído. Mismo Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación y vida eterna, primeramente al judío y luego al griego. Esta salvación es para todos. Nosotros no podemos avergonzarnos de nuestra fe en Cristo Jesús. Hay muchos que dicen, no, es que eso es para los domingos cuando yo voy a la iglesia. Cuando yo estoy en mi vida social, pues ya eso es mi vida social. ¿Y qué van a decir? No, que digan lo que quieran. Es que yo le creo a Dios. Que todo el mundo lo que necesita es tener una relación con aquel que le dio vida. Y que yo estoy dispuesta a dejar que toda mi manera de vivir muestre que yo creo en Dios. Que yo creo en Cristo. Así que, en resumen, ¿por dónde voy? Que no quiero, dice. Esta fe debe ser activa y en resumen, el justo por la fe vivirá. Es una piedra angular de la fe cristiana que enfatiza la importancia de la fe en la salvación y en la vida transformada por Dios. Porque no podemos decir que creemos en Dios, no podemos decir que tenemos fe en Dios y nuestras vidas seguir que no compagina una cosa con la otra. Nuestra fe tiene que compaginar con nuestra manera de vivir. No podemos apartar una de otra. Es nuestra vida la que refleja si realmente le creemos a Dios, si tenemos fe en Él. Así que al entender la importancia y lo crucial que es la fe en nuestras vidas, entonces es necesario la seguridad de saber que la fe que tenemos es genuina, una fe verdadera, una fe firme en aquel que nos salvó y nos dio vida eterna. ¿Qué ustedes piensan? Si la fe es así, tan importante, si la fe es así, tan crucial en nuestras vidas, entonces, pues nosotros tenemos que tener la seguridad de que esa fe que nosotros tenemos es genuina. Y para poder tener la seguridad de que algo es genuino, de que algo es original, de que algo es seguro, ¿qué nosotros debemos de hacer? Si usted está dependiendo de algo y sabe que necesita tener la seguridad de que puede depender en eso, entonces, ¿cómo usted lo va a saber? ¿Cómo lo vamos a saber? Amén. Si mi fe es lo que me va a sostener hasta el final, entonces, ¿cómo yo puedo saber que la fe que yo tengo es esa fe que Dios espera que yo tenga, esa fe genuina? Hay que probarla. Yo no creo que nadie va a comprar un carro y simplemente se lo llevo porque es bonito. Está lindo, me lo llevo. ¿Qué primero hacemos? Lo probamos, ¿verdad que sí?
Hay que probarlo. Y aún cuando lo compramos, se da una garantía. O sea que mientras estamos usándolo en ese tiempo de garantía, si algo le pasa, lo podemos llevar para atrás. O sea que se puede arreglar. Entonces, muchas veces nosotros creemos que tenemos fe, pero como que, wow, lo que yo estoy mostrando como que no está demostrando que realmente yo soy una hija de Dios. ¿Qué hago? Tengo que hacer algo. Voy delante de la presencia del Señor. Señor, escudriñame. Mira a ver en mí si hay camino de perversidad y apártalo de mí, Señor. O sea que tenemos la oportunidad todavía de nosotros meditar en nuestros caminos, meditar en la fe que profesamos y decirle, Señor, aquí estoy. Porque es la fe, hay que probarla. ¿Cómo usted sabe entre lo que no es original y lo que es original? Vamos a suponer, la piel de cuero. Una mueblería nos puede engañar y decirnos que, wow, ese set de muebles de piel, de cuero que decimos, y a ese precio me lo llevo porque es un buen material, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos realmente que realmente es piel, que realmente es cuero genuino? ¿Cómo lo sabemos, don Juan? ¿Cómo podemos distinguirlo entre lo original y lo que no es original? El olor, ¿verdad que el olor de cuero se siente? Sí, la textura no es la misma. La prueba de agua, dicen que cuando se le pone agua al cuero, el cuero, la piel de cuero, lo va absorbiendo poquito a poquito. Pero cuando es vinil o sintético, ¿okay? O ¿cómo le decimos? Una imitación, le echa el agua y el agua se queda ahí y no va para ningún lado. Es otra manera de probarlo. Y el fuego. El cuero es muy difícil de que se queme. Toma mucho más tiempo. El vinil no se hace nada. Entonces, nosotros tenemos que probar si la fe es tan crucial, importante en nuestras vidas, hasta el punto que nuestra salvación es por fe, entonces nuestra fe tiene que ser probada. Así que dígale al Señor, gracias por el nuevo entendimiento que me estás dando para que cuando yo esté en diversas pruebas, como dice tu palabra, es necesario, porque es necesario que mi fe sea probada, que yo pueda tener esa seguridad de que en medio de la prueba tú estás conmigo, que tú estás haciendo algo y que pase lo que pase, Dios te la gloria, yo no voy a quitar despropósito en tu vida porque tú estás probando mi fe. Para que yo entienda que la seguridad que he puesto en ti es verdadera. Está basada en tu palabra. Y aunque en medio de la prueba el enemigo me está haciendo dudar de ti, pero tú me haces ver una vez más a través de esta prueba que tú estás conmigo, que tú sigues cumpliendo tus promesas, que tú has prometido estar conmigo hasta el fin. Y yo veo, Señor, que aunque vino el sufrimiento y el dolor, pero tú no me dejaste. Volviste y me levantaste. Porque como dice tu palabra, si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. Porque es el Espíritu Santo que ya ha depositado esa fe en nosotros para que nuestra fe no decaiga en medio de las pruebas. Así que vamos a ver ahora y a indagar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 9. Lo voy a leer en 2 versiones diferentes y luego entramos a cómo el Señor nos está hablando a través del apóstol Pedro sobre la prueba de la fe. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. O sea, incorruptible, que no se destruye,
incontaminada, que es pura, e inmarcesible, o sea, que es eterna, perpetua, no se marchita. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Miren, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Rapidito leemos la versión de Dios habla hoy, que lo dice de esta manera. Alabemos al Padre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho renacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni marchitarse, ni mancharse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación. Mire, por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los últimos tiempos. Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto. Y ahora, creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. ¿Cuál es la meta de nuestra fe? La salvación. Entonces, nosotros podemos ver en cada uno de estos versos que hemos hablado, que como en el verso número 5 dice que nos mantiene, que la fe nos mantiene para ser guardados para salvación. Y usted dirá, oye, pero no somos salvos. Sí, hermano, nosotros somos salvos. Pero la consumación de nuestra salvación por completa va a ser cuando Cristo vuelva. Mientras tanto, nosotros estamos aquí corriendo peligro. Por eso que nos dice que tenemos que mantener firmes hasta el final. No es que vayamos a perder la salvación. Si usted está en Cristo, si el Espíritu Santo de Dios está en usted, si usted vive para Dios, ¿okay? Entonces mantengámonos firmes en esta palabra. Porque si nos desviamos, si quitamos nuestra mirada del autor y consumador de nuestra fe, nos desviamos y el enemigo nos puede engañar. Y hasta cierto punto creer algo que nosotros realmente no somos. Por eso es que nos tenemos que mantener en la palabra, para no ser engañados. Y el verso 6 nos dice, si es necesario, vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Y sí, vamos a ser afligidos. Las pruebas nos llegan a todos. A todos aquellos que aman a Dios, la prueba va a venir. Y no es que venga, es hasta qué punto esa prueba nosotros podemos ver a Dios obrando a través de ella. Así que esas pruebas tienen un propósito. Dice, sometida a prueba vuestra fe. Es nuestra fe la que está siendo puesta a prueba cada vez que pasamos por aflicciones y problemas por ser hijos de Dios. Es nuestra fe la que está siendo probada. Es nuestra fe la que está siendo confrontada. ¿Realmente le creo a Dios o no le creo a Dios? Estoy pasando por pruebas. Me da la oportunidad de poder reflexionar en mi vida espiritual.
¿Hasta qué punto le estoy creyendo al Señor? Esta prueba, ¿para qué ha venido? Y recuérdense que es para que el Señor nos está mostrando a nosotros, porque Él sabe quiénes somos. Él sabe, dice la palabra que no está la palabra en nuestra boca, ya Él la sabe. Él sabe todo de nosotros. Él lo que quiere que nosotros entendamos la condición nuestra, para que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, para que no nos apoyemos en nosotros mismos, como hizo Pedro. Oh, aunque todos te dejaren, yo no te voy a dejar. Dios quiere probarnos para que entendamos que no podemos confiar en nosotros mismos ni en las cosas naturales, que tenemos que tener nuestra fe puesta en Él, nuestra mirada puesta en Él, porque fácilmente podemos desviarnos, fácilmente podemos quitar nuestra mirada y desenfocarnos. Entonces Él quiere probar nuestra fe para que nuestra fe sea firme, firme en Él, firme en sus promesas, firme en sus palabras. Es nuestra fe la que está siendo puesta a prueba cada vez que pasamos por aflicciones y problemas por ser hijos de Dios. El verso 7 también nos dice que nuestra fe es preciosa y la compara con el oro. Sí, hay dos características que tiene el oro. Es preciosa, el oro es precioso, ¿verdad que sí? A todo el mundo ya usted ve, cuando estamos hablando de la economía, usted no oye hablando que están invirtiendo en la plata o en el cobre, invierten en el oro. O el oro subió, el oro bajó, pero el oro casi siempre sube. El oro es el que sostiene el capital del país. Entonces, el oro es hermoso, precioso. Y aunque es perecedero, dice que se prueba con fuego. ¿Y por qué se tiene que probar con fuego? Para poder sacar su belleza y su valor, el oro tiene que pasar por un proceso, porque sale de la mina lleno de completamente negro, de suciedad, de carbón. Pero el que conoce que detrás de ese carbón hay algo, hay oro, que lo valora y va y lo procesa para sacarle el brillo y para poder darle el valor que tiene ese oro. Así que para que su belleza y su valor pudieran ser expuestas, tuvieron primeramente que pasar ¿por qué? Por las pruebas. ¿Y la prueba de qué? La prueba de fuego. Y dice que el oro es perecedero, o sea que el oro también, esto no es algo que es eterno, que no se rompe, que no se marchita. No, el oro sigue siendo perecedero como cualquier otra cosa creada, aquí en la tierra. Se va, todo va a ser exterminado. Dice, Pablo dice en el verso 7 que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Entonces, para que la belleza de nuestra fe se pueda ver, si para que se pueda ver la belleza del oro, tiene que ser procesada, probada por el fuego. Entonces, para que la belleza de nuestra fe se pueda ver, es necesario que sea probada, y para que esa belleza y el valor de nuestra fe otros la puedan ver, es necesario que esa fe sea pasada por el fuego. Ahora estamos entendiendo. Nadie quiere prueba, pero hay propósito en la prueba. Y cuando lo vemos así, como el Señor nos la revela en su palabra, podemos decir, oh Señor, ahora entiendo. Aunque no sé al final en qué va a parar esto, pero entiendo que estoy siendo probada en la fe. Por tanto, ayúdame, sosténme que mi fe no caiga. Como le dijo a Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. Entonces, Señor, por favor, Espíritu Santo, ayúdame a orar para que mi fe no falte. Nuestra fe es probada por el fuego de las pruebas, que son las circunstancias difíciles de la vida. Dios no prueba nuestra fe solamente por probarla. Dios tiene propósito en todas las cosas. Y el propósito final de nuestra fe, como lo vemos en el verso 7, dice, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado.
Miren, hermano, cuán importante es que prestemos atención a estas palabras. Antes de que Jesús saliera de aquí de la tierra, todos recordamos que él narró la parábola de la viuda y del juez injusto. ¿Se recuerdan? Esa viuda que iba todos los días ante un juez injusto. Hazme justicia sobre mis enemigos, sobre ese problema que ella tenía, y el juez no le quería hacer caso. Pero un día se cansó de ver esa viuda y dijo, te voy a hacer justicia, no vaya a ser que pierda la cabeza y te tumbe la tuya. Eso es parapaseado, eso no lo dice la Biblia. Pero más o menos fue así, ¿verdad? O mejor le concedo porque me está volviendo loco. Y Jesús dijo que si ese juez injusto había hecho justicia con esa viuda, que cuánto más él no respondería a las oraciones de su pueblo, ¿verdad? Aquellos que viniendo constantemente a pedirle a él como él estaba al tanto y que él nos iba a hacer justicia, o sea que él va a contestar nuestras oraciones, porque está hablando de la oración, refiriéndose a la oración. Que si nosotros estamos orando constantemente, no cesemos, no desmayemos en la oración, porque tarde que temprano Dios va a ver esa fe por la cual llegamos delante de su presencia con nuestras oraciones, con nuestras rogativas, y Dios está pendiente, tiene su oído atento a nuestras oraciones. Pero después Jesús dijo, pero hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra. Jesús dejó saber a sus escogidos que clamaran día y noche que sus peticiones serían contestadas. Mas como les digo, terminó esa parábola dejándoles saber a aquellos que lo estaban escuchando, hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre. Y si Pedro dice que nuestra fe tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo sea manifestado, porque allí es que voy haciendo el paralelo entre esa parábola y lo que dice Pedro, que nuestra fe tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra. Y dice cuando Cristo sea manifestado. Y Jesús dijo, cuando yo vuelva, hallaré fe. Y Pedro dice que la fe nuestra cuando Él venga tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra. Entonces meditemos. Muestra nuestra manera de ser, de vivir, la fe que decimos tener en Cristo. La fe que decimos tener en Dios. Cuando estamos esperando la venida del Señor, la estamos deseando, la estamos pidiendo, pero no estamos teniendo en cuenta la preparación y la manera que Dios espera, que Cristo espera encontrar su iglesia. Porque por fe y para fe vivimos. Todo es por fe. Y si Pedro dice que esta fe nuestra, cuando Cristo venga, debe de ser hallada, no dice debe, tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando Él se ha manifestado. Y cuando dice que cuando Él se ha manifestado es cuando Él vuelva por su iglesia. Entonces, ¿estamos nosotros viviendo para alabanza, gloria y honra de nuestro Señor? Nuestra fe muestra que realmente le estamos creyendo al Señor. Cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la iglesia? ¿En nuestras vidas? Definitivamente, si queremos que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo vuelva, es necesario que nuestra fe sea aprobada. Porque yo quiero estar seguro que la fe que yo estoy cargando, que la fe que yo estoy proclamando, es la fe verdadera. Es la fe que se ancla en esta palabra, es la fe que se sostiene en esta palabra. No en mis buenos propósitos, en mis buenas ideas, en mis buenos planes. No. No se trata de eso. Se trata de que esta fe que estamos hablando es la fe salvadora. Es la fe que nos sostiene y que nos tiene que sostener hasta el día que Él venga. Entonces es necesario que yo indague, que sea diligente, como dice la palabra, y me escudriñe día tras día. ¿Cómo está mi fe delante de ti, oh Dios?
¿Y cómo yo lo voy a saber? La única manera que nosotros podemos saber que nuestra fe es la verdadera es cuando es probada y que realmente esa fe es mi obediencia, muestra mi obediencia a la palabra del Señor. Porque yo no puedo decir que yo tengo fe, pero no soy obediente. Entonces lo que va a mostrar que mi fe es verdadera es mi sumisión al Señor, es mi entrega al Señor, es mi temor a Dios. No mi perfección, pero mi reconocimiento de que sin Él yo no puedo. De que te fallo todos los días. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios porque hay una puerta abierta donde puedo entrar confiadamente al trono de su gracia y decirle, Señor, te fallé otra vez. Aquí estoy, te necesito. Eso nos hace ver que esa fe realmente está sostenida por la palabra. Vamos a ver un ejemplo de cómo Dios probó a su pueblo. Está en el libro de Deuteronomio capítulo 8. Vamos a leerlo completito y rapidito porque hay una enseñanza ahí que el Señor nos quiere dar. Deuteronomio capítulo 8, dice la palabra. Esto es Moisés hablándole al pueblo, dándole un repaso de todo lo que ellos habían pasado desde el momento que el Señor lo libertó de Egipto y cómo pasaron por todo ese desierto y cómo estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y Moisés sabía que ya él iba a salir del escenario, que entraba Josué, pero él tenía todavía una responsabilidad con el pueblo delante de Dios y le da un repaso, como decimos, Deuteronomio es el repaso de la ley, de lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído. Te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, dice, para afligirte. ¿Y qué dice? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Usted ve que el propósito de la prueba, que Dios tiene un propósito con la prueba, dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Para saber Dios lo que había en su corazón, no, para que el pueblo supiera lo que había en su corazón. Dice, lo único, como le dije, que puede probar si nuestra fe es verdadera o no, es la obediencia a la palabra de Dios. Porque dice, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, si habías de obedecer o no sus mandamientos. Dios prueba a su pueblo para que ellos puedan saber lo que hay en sus corazones, si le creen o no le creen. Verso 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor lo hizo pasar por esto para que ellos entendieran que si todavía estaban con vida, no era por nada natural, sino que había sido por la mano poderosa de Dios guardándolos esos 40 años en el desierto. Dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su Dios, así Jehová tu Dios te castiga. Nosotros tenemos que reconocer cuando Dios está tratando con nuestras vidas. Oh, no, es que Dios no es malo, Él no azota a nadie. No, si usted ama a su hijo, usted lo va a azotar, usted lo va a enseñar, usted lo va a disciplinar. Así es nuestro Dios con nosotros y tenemos que reconocerlo para no ponerlo como que, ay, eso fue una casualidad que pasé por esto. No, en nosotros no hay casualidades. Si estamos pasando por algo, es que algo Dios está haciendo en nuestras vidas. Algo tiene Él en su mente que quiere enseñarnos y mostrarnos a nosotros, porque nosotros no lo podemos ver, pero Él ve todas las cosas. Él lo ve, ¿verdad que sí? Lo único que nosotros tenemos que decir, abre mis ojos para que yo vea a Dios y pueda someterme a ti, aun cuando no vea y no entienda, pero yo he decidido esperar en ti, como dijo Job. Okay. Él me probará y saldré pulido como el oro.
Y también dijo, y aunque me mate, en él creeré. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre, así a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Hay una encomienda de guardar sus caminos, su palabra. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite, de miel. Tierra en el cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Hay algo que ellos venían, que ellos estaban a punto de recibir y tenían que estar preparados. Y todo el mundo está preparado para recibir lo bueno, ¿verdad? Pero para recibir lo bueno tenemos que recordar primero por lo que tuvimos que pasar para llegar ahí. Y el Señor le está recordando. Por eso que le sigue diciendo en el verso 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mire lo que dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no lo habían conocido, afligiéndote y aprobándote para la postrer hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Hermanos, es muy fácil olvidarnos de Dios. En el momento de la prueba, en el momento del dolor, clamamos. Y Dios nos escucha. Pero una vez pasamos el valle de sombra de muerte, pasamos la aflicción, pasamos el dolor, pasamos la enfermedad que en un momento creímos que nos llevaba, que era el fin. Y pasamos todo eso y entramos nuevamente a nuestra rutina diaria, se nos olvida lo que Dios hizo por nosotros. Y el Señor tiene que probar nuestra fe. Por eso, para que nosotros entendamos que no fue por lo que yo hice, que no fue por lo que los médicos hicieron, que no fue por el cheque que me llegó, inesperado, sino que fue la gracia de Dios, que tuvo misericordia de mí, que tuvo misericordia de nosotros, que viéndonos perdidos en el Egipto del mundo, en su misericordia nos sacó de ese mundo de tinieblas y hoy nos tiene en el mundo, en el reino de su Hijo amado Jesucristo. Hermanos, hay muchos que todavía están allá en las tinieblas. En las tinieblas, y hay muchos que hoy se van a perder en el infierno porque no han creído en Cristo. Y usted y yo, Dios ha tenido misericordia. Y hoy, con todos los problemas que tenemos, con todas las aflicciones que podamos estar pasando, pero tenemos seguridad de vida en Cristo Jesús, hermano. Y esa fe nos tiene que llevar a recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros, que nuestra dependencia está en Él. Que no importa cómo estemos pasando, como muchos decimos, estoy pasando el Niágara en bicicleta. Pero Cristo está conmigo, Cristo está con nosotros. No me olvido de dónde Él me sacó. Señor, prueba mi fe. Cuando se nos olvide, cuando estemos caminando y estemos dándole gloria a las cosas terrenales,
Que el Espíritu Santo nos convenza de tal manera que digamos, Señor Dios mío, ayuda a mi fe, porque se me ha olvidado de dónde tú me sacaste. Esta carne quiere desenfocarme de la fe, del propósito tuyo al haberme salvado. Dios nos aflige y nos prueba, pero al final de la prueba tiene preparada bendición. El Señor lo dice, mire, le he preparado todas estas cosas, pasaron por todas estas cosas, pero era para hacerle bien. Él tiene que permitir que nosotros pasemos por la prueba de la fe para que nosotros podamos entonces, lo que Él tiene preparado para con nosotros recibirlo y reconocer de dónde proviene. Porque si Él no nos prepara, nos da las cosas y nosotros no reconocemos que vinieron de Él. Es como usted le da un carro a su hijo que se graduó de la universidad o va para la universidad, él no tuvo que pasar ningún trabajo, usted se lo dio, y si lo choca, no le duele. Pero si usted deja que su hijo trabaje por lo que necesita, usted va a ver que él va a valorar lo que tiene. Nosotros, el Señor nos tiene que pasar muchas veces por la prueba porque Él tiene bendiciones para nosotros, pero nos dice, me estás pidiendo esto, pero no estás preparado todavía. No te lo puedo dar. ¿Por qué, Señor, si tú sabes que lo necesito? Porque el Señor conoce el corazón. Que el Señor conoce nuestro corazón. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos, pero el Señor no lo podemos engañar. Porque Él sabe cómo nosotros vamos a reaccionar ante las cosas seculares de la vida. Y Él quiere prepararnos que cuando esas cosas seculares de la vida, nosotros primeramente podamos ponerlo ahí en el alto. Señor, si es el tiempo, amén. Si no es tu tiempo, amén. No lo quiero. Porque no quiero después negarte. Hay una parte en la palabra que dice, no me des riquezas ni por pobreza, no me des riquezas ni pobreza. Manténme del pan necesario. No vaya a ser que teniendo mucho te niegue y que no teniendo tenga que robar. Entonces el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Y es que nuestra fe sea probada para que nosotros entendamos en quién realmente hemos creído. Así que en la prueba sufrimos la escasez, pero vimos la provisión de Dios. Amén, ¿verdad que sí? Y cuando termina la prueba, queda la enseñanza. Recibimos la bendición de Dios, pero queda la enseñanza. Y por eso es que el Señor le dice a su pueblo, no vaya a ser que te olvides cuando ya tus riquezas crecieron, tu ganado creció. Porque eso fue una promesa que yo le di a ustedes como pueblo de Israel. De que los iba a prosperar en todo si eran obedientes a mi palabra. Pero no vaya a ser que cuando ustedes reciban esas bendiciones, vayan a pensar que fue de ustedes. Que se enorgullezca el corazón por el fruto de mi trabajo, porque me levantaba todos los días en la madrugada a irme a trabajar y trabajaba de sol a sol. Y hice que la compañía mía creciera. Y en mi trabajo me pusieron en puestos importantes que me dio bendición de tener más recursos económicos para poder tener lo que tengo. No. Si ese momento llegara a pasar por nuestra mente, hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros y el Espíritu Santo nos haga ver de dónde estamos cayendo. Para que nos arrepintamos y reconozcamos, no, Señor, si todo don perfecto y toda buena obra proviene de ti, oh Dios. Todo lo que tengo te lo debo a ti y es para ti. Así que, hermanos, es necesario, nuestra fe tiene que ser probada. No podemos arriesgarnos al creer que somos algo cuando verdaderamente no somos. Nuestra fe se trata de nuestra salvación. Muchos creen que son salvos y están siendo engañados. Están engañados y siendo engañados. Jesús fue bien claro. Él dijo, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Muchos piensan que pueden decir las palabras, yo creo en Dios y ya soy salvo. Esta fe que tiene que ser probada se trata de nuestra salvación, no es cualquier cosa. Como le dije, muchos están siendo engañados. Están engañados y están siendo engañados. Oh no, yo sirvo a Dios a mi manera. Y Él conoce mi corazón. Él sabe que lo amo. Pero le sirvo a mi manera.
Muchos otros están siendo engañados por falsos profetas.